mitos y leyendas, medicina tradicional, saberes y oficios ancestrales, nuestros artistas y mucho más de nuestra historia cultural ancestral y reciente para que todos estemos culturalmente hablando. Con un equipo de primera línea dirigido por Amalia Flores, gestora cultural, y el apoyo de Francisco Restrepo, especialista en cultura y patrimonio, Juan David Restrepo en el registro audiovisual, Esmeralda Bendaño en la presentación, Laura Mesa Valencia en la presentación y Hernán Chaverra en el respaldo técnico de Brillante Estéreo. Un proyecto de la Corporación Cultural Pascuala Muñoz. Bienvenidos. Buenos días para todos, feliz mañana, qué rico estar acá acompañándolos nuevamente. Mi nombre es Esmeralda Gómez Avendaño en este su programa de todos los martes, Culturalmente Hablando en Barbosa, así somos. Muy buenos días para todos, con mi compañera Laura saludándola acá en cabina. Lau, ¿qué más? Muy buenos días, Esmeralda, ¿cómo estás? Muy bien, por acá una mañana medio calurosa, medio no. Sí. Muy buenos días para todos nuestros oyentes, feliz de acompañarlos una vez más en este espacio, un espacio para ustedes que lo hacemos con mucho cariño. Les voy a contar dos cositas antes de que iniciemos, y es que el día de hoy vamos a tener los micrófonos abiertos desde este momento para que nos llamen y nos cuenten respecto al tema que ya les vamos a presentar. Además, a las personas que se comuniquen con nosotros les tenemos una sorpresa muy especial. Cuéntanos, Esmeralda, ¿qué tenemos? Hoy, como dice mi compañera Laura, para las personas que se estén comunicando con nosotros, vamos a tener un libro de las aldeas. El libro es escrito por un cronista colombiano muy reconocido, se llama Jorge Melguizo, y es un regalo muy especial, muy bonito porque tiene la colección de nuestro territorio. Entonces, para las personas que quieran obtenerlo, participen en nuestra línea telefónica, y obviamente también para la sorpresa que tenemos para el fin de los programas, que lo estuvimos mencionando la semana pasada, para que estén muy conectados con nosotros. Sí, para que se animen y llamen y nos cuenten, pues. El día de hoy, a propósito de que el fin de semana celebramos el Día de los Brujitos, les traemos un tema súper interesante. Hoy vamos a hablar sobre mitos, leyendas y espantos de nuestro municipio. Este tema hace parte del patrimonio inmaterial de nuestra cultura. Todas estas narraciones y estas historias que se transmiten de generación en generación a través de la tradición oral hacen parte de nuestra identidad y crean historia en nuestro municipio. Entonces, por eso consideramos pues que es un tema que merece la pena tratarlo. Mi compañera Esmeralda les va a contar un poquito sobre mitos y leyendas a nivel más global, y posteriormente vamos a hablar propiamente de nuestro municipio. Esmeralda. Sí, también como rectificar que no es lo mismo, está muy ligado, digamos, los mitos a las leyendas, a la crónica, a todo esto, pero los mitos son como a nivel mundial. Digamos, se van generalizando por todas las partes del mundo. Las leyendas van sucediendo en una parte específica, como lo decía mi compañera Laura, entonces se apropian del territorio. Digamos que tenemos unos mitos, yo busqué un poquito y dicen que los más reconocidos a nivel mundial son Danae y Perseo, que va muy ligado a la mitología griega, todo esto también con la literatura griega. Es como un recorrido que hace Perseo por toda esta cultura, y el mito es bastante larguito, pero digamos es muy reconocido. También dice que es que la perseverancia de la princesa Siviti, que es un mito indio, también es como de esperanza, de recogimiento, de regocijo. Y también tenemos por acá la batalla de Mactuné y el arpa.
que es de Irlanda, el arpa mágica. No sé si alguno tenga conocimiento de él, no sé si Lau lo has escuchado. Bueno, yo no los había escuchado, pero sé que los mitos están muy ligados como a dar explicación a orígenes o finales, entonces por eso tienden a ser un poquito más universales que las leyendas. Las leyendas se ubican como en sitios más específicos. Bueno, y también tenemos uno que es un mito latinoamericano, que es La Llorona, que obviamente lo tenemos en reconocimiento acá en Colombia y también en Barbosa, pero es un mito también que tiene su vivencia en Perú, en Ecuador, en Brasil, y en cada región o en cada parte del mundo lo cuentan de una manera diferente. Por acá también tenemos las leyendas que, como decía mi compañera Laura, son un poquito más apropiadas a los territorios en que suceden. Entonces tenemos el de la leyenda de Robin Hood, es una leyenda inglesa muy conocida por todos. También tenemos el monstruo del lago, o el monstruo del lago Ness, que es una leyenda escocesa. Yo lo había escuchado, pero no tengo tampoco mucho conocimiento sobre de qué trata. El rey Arturo, que es de Bretaña, y también El Dorado, que es latinoamericano. El Dorado sí es muy reconocido, esta película. Es una película, sí. Está bien buena, que yo me la vi en estos días. Bueno, demos un saltico pues a algo más cercano que nuestros oyentes Sí, sientan más. Bueno, acá en Colombia tenemos que Patetarro, que el caballo cojo, el duende, el jinete negro, la patasola, la cabellona, el cura sin cabeza, la madre monte, la mancarita. No había escuchado la mancarita. De esos había escuchado Patetarro, la madre monte es muy conocida. Hay muchos, en Colombia tenemos muchos mitos, entonces qué bueno que sigamos. Aparte de eso, me parece que es una tradición muy bonita, porque es una tradición que une, una tradición que enlaza ese pasado con nuestros ancestros, que une también a la familia. Qué rico, me imagino yo, que se reunían a contar esas historias, a volar, digamos, como esa imaginación. Me parece muy lindo. Claro que sí, porque son historias cargadas pues de mucho significado, de simbología. Aparte están situadas en lugares que son familiares para las personas precisamente que las comparten. Y como hoy nos encantaría hablar específicamente de nuestro municipio, entonces tenemos un invitado muy especial acá con nosotras. Don Francisco. Sí. En Culturalmente Hablando, una voz invitada. En Barbosa, así somos. Bueno, nuevamente nos está acompañando Francisco Restrepo acá en nuestros micrófonos. Nosotras estamos muy felices de tenerlo acá porque sabemos que ha hecho una gran investigación frente a toda esta tradición oral y frente a todas estas historias en el municipio. Entonces estamos muy halagadas de tenerlo nuevamente el día de hoy acá. Francisco, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Laura, buenos días, Esmeralda, a todo el equipo técnico y especialmente a los oyentes. Vamos pues a hablar de espantos, mitos y leyendas. Trayendo todo eso, la introducción que ustedes ya hicieron tan didáctica y tan académica, yo me voy a permitir hacer una aclaración como en un lenguaje más cotidiano, más sencillo, más de nosotros. ¿Qué diferencia hay entre un mito y una leyenda? El mito no tiene comprobación científica, la leyenda sí. Sí. Entonces, por ejemplo, el mito universal más conocido es el diablo. Y la leyenda, como ustedes lo decían, la de Robin Hood, la del rey Arturo, y la de la leyenda del Dorado, que está aquí en nuestra meseta cundiboyacense. Barbosa, en sus 226 años de historia, pues es mucha el agua que ha corrido bajo el puente, ¿cierto? Y son muchas las historias de espantos, mitos y leyendas que he tenido la oportunidad de recoger de la misma gente, del común de la gente, que a su bien tuvieron en contarme la historia y yo la recopilo y con el mayor de los gustos entonces se la comparto con ustedes. Pacho, a mí me encantaría que nos contaras un poquito qué te motivó a hacer esta investigación, a dirigirte a las personas para recuperar, digamos, esas memorias que de pronto se van perdiendo a lo largo del tiempo. Sí, lo que pasa es que desde el año 1992, cuando América estaba cumpliendo sus 500 años de haber sido descubierta,
Entonces me di a la tarea de qué había pasado en nuestro territorio en ese lapso que había pasado, ¿cierto? Barbosa no tiene todavía 500 años, pero sí tenía ya una trayectoria muy grande. Entonces inicialmente me enfoqué en los ritmos y danzas que habían llegado a Barbosa, y también fue un trabajo bastante interesante. Como tenía la fuente primaria al pie, porque yo conformé un grupo de 12 personas adultas mayores y que tuvieron muchas vivencias, entonces ya no solamente los ritmos y las danzas, sino también mitos y leyendas, gastronomía tradicional, lúdica, lúdica callejera, pues también lo de la moda, la evolución de la moda en nuestro territorio. Entonces fueron muchos temas, lo de la medicina tradicional también. Entonces fueron muchos temas que fueron engrosando pues el gran repertorio cultural, y la idea es que la historia no se olvide, sino que permanezca, y que permanezca viva y actuante dentro de los seres vivos que manejamos este territorio, que somos los barboseños. Bueno, don Francisco, y respecto a estas vivencias con leyendas y mitos, ¿cuál es una de las más conocidas acá en el territorio barboseño? Tomando como base lo que acabo de explicar, entonces, si vamos a tomar el mito, el principal mito que tienen los barboseños es la gallina con los pollos de oro que salen en Charco Negro, ¿cierto? Sí. Ahorita les cuento la historia. Y la leyenda más grande que tenemos aquí en Barbosa, pues hay varias, pero la más grande es el Papa Pedro II, que se autodenominó Papa y quiso hacer milagros y se ofreció al Vaticano para ocupar el puesto que dejaba Pío X, que había muerto en ese tiempo. Les mandaba unos telegramas a la Santa Sede, nunca se los contestaron, entonces él fundó su propio Vaticano aquí en Barbosa. Bueno, entonces yo creo que para entrar un poquito en el contexto de nuestro municipio, vamos a compartirles una experiencia de un habitante de toda la vida acá que quiso compartir con nosotros su vivencia. Las van sucediendo en una En Culturalmente Hablando, una experiencia. En Barbosa, así somos. Los espantos, mitos y leyendas de Barbosa. Nos encontramos con el señor Rubén Zapata, que nos va a contar su experiencia en el antiguo cementerio de Barbosa. Don Rubén. Bueno, yo la historia que le cuento del cementerio antiguo, le voy a contar que habían enterrado a una gitana, y la gitana llamaba Lupe. Y Lupe, uno arrimaba la tumba de ella y entonces le tocaba la tumba y le decía: Lupe, cante, y ella cantaba. Lupe murió y a ella le echaron todo, alhajas, vino, le echaron todo porque ella iba que fue a un paseo. Y entonces ahí, mejor dicho, ahí fue, y la tumba ya la destruyeron. Listo, don Rubén, y cuéntenos esa otra experiencia que tuvo usted un día que iba para allá, para el la cementerio. Otra experiencia, esa es la otra que yo le cuento, que yo abrí la reja, iba a entrar al cementerio, yo iba para arriba. Cuando en eso, yo vi un señor que bajaba para abajo. Entonces le pregunto: oiga, ¿a usted no le da miedo estar aquí en este cementerio y andar este cementerio anoche? Las palabras que me contestó fue esta: cuando estaba vivo me daba miedo, pero ahora no, se me desapareció. Se desapareció. Miren Charco Negro, y Charco Negro tiene historia. ¿Cuál es la historia de Charco Negro? Que antiguamente ese charco no existía, entonces eso era una manga. Las mujeres, las damas iban a lavar allá en el charquito, pero resulta que ellas se bañaban en el charco y se bañaban. Entonces, ¿qué existe? Que el charco se fue agrandando y se agrandó y ahora es Charco Negro. ¿Y qué hay en Charco Negro?
Charco Negro hay un entierro, pero el entierro está encantado. Y allá sale una gallina con pollitos de oro. Los pollitos chillan y la gallina cacaraquea. Pero usted, para lograr coger esos son de oro, y usted lograr tiene que coger uno. Que se logre coger un pollito, bueno, ahí agarró un pollo de oro. Pero entonces no lo coge, porque cuando llegó aquí donde usted, ya está por allá más lejos. Esa es la historia de Charco Negro. Yo tenía que pasar un alambrado. Ese alambrado estaba por un vallado. Entonces yo pasaba cuando vi un hombre parado en el vallado y él escarbaba y me llamaba. Escarbaba con los pies y me llamaba. Y entonces yo no le arrimé, porque a mí me dio miedo y entonces no le arrimé y hasta que salí me fui. Esa es la otra historia que yo tenía, un entierro. Y el entierro iba a ser para mí, el entierro iba a ser para mí, pero entonces como a mí me dio miedo, entonces perdí el entierro después lo sacaron. Llegó una máquina y sacó eso. Eso es todo. Ay, bueno, don Rubén, muchas gracias. Eso es todo. Muchas gracias por contarnos su experiencia hoy. Los espantos, mitos y leyendas de Barbosa. Bueno, don Rubén, como pueden ver, es un habitante del municipio de Barbosa. Es muy lindo, como decía anteriormente, que esta cuentería se vaya transmitiendo de generación en generación, porque así nosotros nos damos cuenta de esos sucesos que pasaron, digamos, en los antepasados, y después más adelante los podemos transmitir voz a voz. Por ejemplo, me imagino que, no sé, nuestros hijos, nuestros nietos o lo que sea, más adelante van a saber, digamos, de estas historias, y es porque con estas, digamos, estas entrevistas o estas historias de vida, uno se va dando cuenta de lo que sucede en el territorio y de lo que va pasando, digamos, como en los antepasados. El poder del lenguaje, de Sí. regalarnos las memorias de los demás. Bueno, yo ahora sí quiero que Pacho nos cuente cuáles son las mejores historias de espantos que tenemos acá en Barbosa. A ver, pues en la calle de las Brujas salía la mano peluda. En las cocinas de las viejas casonas de las poblaciones andinas aparecía la mano peluda como guardiana para ahuyentar los hambrientos trasnochadores, cuidando así las provisiones de la semana. Dice que se veía una mano grande y peluda que decía: si coges, caigo. Otros aseguran que también se veía en los sótanos y en las piezas oscuras. Este espanto también se presentó en algunos zarzos de casas ubicadas en la calle de las Brujas o calle Robles, que es un nombre Don real. Francisco, ¿y era una mano así sola o Sola, qué? sola. Y peluda. Y con uñas largas y mugrosas, decía doña Chila Yepes, que tuvo la oportunidad de conocerla y me dio su experiencia. Sí, o sea Sí. que la vio. Total, sí. Y también pues la familia Barandilla, que fue muy popular en la década del 40, si no estoy mal, que fue una familia a la que se le atribuye toda una ralea donde hubo prostitutas, marihuaneros, raperos, notarios, alcaldes, curas. De todo. Sí, pero en realidad una entrevista que tuve yo con don Alfonso Bustamante Hernández, él decía que Barandilla tenía una mujer llamada Mercedes, y a Mercedes le decían Mercedes Bruja por su apariencia, y solo tuvieron un hijo en su ralea, y el niño murió cuando tenía 9 años, murió de desnutrición. Entonces se da el ejemplo de la familia Barandilla como una confrontación a la proliferación de la raza antioqueña. En Barbosa la familia Barandilla no tuvo pues tal descendencia, pero la familia Barandilla o Castañeda en Sonsón son muy como parónimas, y entonces aquí también se trata de representar a la familia Barandilla como una familia de mucha ralea. También tuvimos el animero, que tuvo muy buena aceptación durante toda la existencia.
el último fue don José Merengue, y ya por ahí en el año, hace por ahí 10 años o 12, Corpascuala, en cabeza de nuestra directora Amalia Flores, quisimos revivir ese personaje, y entonces salió un año personificado por el señor Alexis Vélez, que en paz descanse. Bueno, ¿y el animero en qué hace? ¿Qué hace? El animero, primero que todo, era con un sombrero costeño alón que iba agachado, que no le permitía ver la cara. Iba con una capa negra de plástico y botas plásticas, y en la mano iba con una campana diciendo un Padre Nuestro para las benditas ánimas del purgatorio. Dicen que había que hacer un rito antes, faltando 10 para las 12 de todos los días del mes de noviembre. Iba a pedirle permiso a las ánimas y a sacar las ánimas del cementerio. Entonces él iba ya, rezaba, y ya después de que a las 12, de que ya pedía permiso, entonces se iba rezando, pidiendo el Padre Nuestro por las benditas ánimas del purgatorio, por todas las calles de la población. Dicen que al uno mirar al animero, uno lo veía en medio de una multitud, y lo aseguro yo que estaba muy pequeñito, sí, cuando eso ocurrió, y en realidad él va solo. Otra cuestión, como otro misterio. O sea que son como las ánimas que lo acompañan. Sí, dicen que son las ánimas que lo van acompañando. Y otra cuestión es que el animero no puede mirar hacia atrás, siempre tiene que seguir adelante, y cuando vaya a cruzar una esquina tiene que hacerlo en ángulo recto. ¿Y por qué será que no puede mirar hacia atrás? Porque no puede ver las ánimas. Eso es lo que había. Aquí hay otra leyenda, la leyenda de Juan Muñoz. Juan Muñoz fue un personaje, hermano de Pascuala Muñoz, tío del general José María Córdoba. Tuvo la finca de él, es donde hoy en día es la vereda de Vallecitos. El señor como que no era muy bueno, que digamos, y él salía todos los días en su caballo arrastrando una piel de vaca donde asoleaba las morrocotas de oro. Que cierto día llegó a la casa y le dijo al capataz, péleme esa bestia, y el animal jugaba en sudor y todo, cansado. El capataz le obedeció, entonces ató la bestia y empezó a pelarla viva. Cuando ya la peló, le dijo, ya está lista, ¿qué hago? Y don Juan Muñoz le dijo, tírele sal. Entonces le tiraron sal a la bestia, y en el desespero la bestia brincó y se mató en un despeñoladero. Después de que eso ocurrió, al tiempo muere don Juan Muñoz, y quedó espantando en la vereda que se veía un jinete en una mula sangrante y montado al revés, o sea, mirando para la cola del caballo, y que al pasar se escuchaban unas alforjas como si fueran llenas de menuda. Pura plata. Dicen que el entierro de Juan Muñoz lo dejó enterrado en 3 partes. A ver, para que Laura y yo vamos a no voy a decir las partes, porque después tumban todo eso y me echan la culpa a mí. En todo caso, esta historia me la contó doña Socorro Cataño y don Javier Jiménez, precisamente habitantes de la vereda desde toda la vida. ¿Sí? Bueno, don Francisco, y yo pienso que la gente que cuenta estas historias es porque las vive o... Sí, tuvieron alguna clase de experiencia, ¿cierto? Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de entrevistar a don Joaquín Londoño, que me contó que a él le tocó ver de frente al sombrerón, y él se desmayó por los lados del cementerio viejo. Entonces el sombrerón era un jinete de negro, un sombrero, pero no así alón como un sombrero mexicano, de charro mexicano, no, sino un sombrero alón común y corriente, pero que agachaba la cabeza, entonces el ala le tapa la cara. Y pasa, y el que lo logra ver le da un hielo en todo el ser, y un temblor lo coge y cae privado. Él despertó al otro día a las 6 de la mañana. Pacho, hablemos un poquito de Vallecitos, porque allá tenemos 2 lugares que han sido pues como foco de muchas historias. Me gustaría que mencionáramos como un poquito de eso. Sí, en Vallecitos también. Ya le conté lo de la leyenda de Juan Muñoz, pero en Vallecitos también está el Morro del Gallo.
que en Barbosa todos hablan del morro del gallo y sus historias, y al averiguar el por qué el nombre del morro del gallo, nadie sabía, y hasta que me encontré con una señora, María Elena Cañas, madre de nuestro técnico Juan David Restrepo Cañas, que vivió toda su infancia en la vereda Vallecitos, y me contó que era que en el morro, hacia el lado que da para Dos Quebradas, presenta una piedra, y que en tiempos de Cuaresma y los Viernes Santos la piedra se abre, sale un gallo, canta, se entra y la piedra se cierra. Vuelve, abre la piedra, sale el gallo, canta, entra y se cierra la piedra. A la tercera vez, la piedra se abre, sale el gallo, canta y se queda la puerta abierta, la piedra abierta durante un periodo más larguito. Que es tanto el oro que resplandece en la oscuridad de la noche, que en ese tiempo, en ese lapso, usted puede entrar y sacar todo el oro que quiera, pero no se deje llenar de ambición porque se cierra la piedra. Se cierra la piedra y usted queda adentro. Entonces, el por qué no es pico del gallo como están diciendo los scouts, no, es morro del gallo, morro. Y entonces también hay otra versión que dicen que la gallina con los pollitos de oro que salen en Charco Negro salen precisamente del morro del gallo, se vienen caminando por todo el camino y llegan a Charco Negro, nadan un rato y ahí se hunden. Los pollitos con la gallina. Sí, con la gallina. Bueno, ya que mencionamos Charco Negro, hablemos un poquito de Charco Negro, que yo creo que todos crecimos escuchando todas las historias que hay alrededor de este espacio. Sí, el Charco Negro, pues me contaba doña Emilia Rojo, Chila Rojo, Belarmina Rojo, dentro del grupo, decían que cuando ellas iban a lavar allá era un charquito rodeado por... Era no un charco, sino una quebradita, como una fuente. Un arroyo. Sí, un arroyito donde ellas iban a lavar y a coger guayabas. Que de pronto, por maldición de un cura, entonces dijo que ese lugar se hundiría. Y efectivamente, pero porque es que ahí era una posada para los arrieros que traían el oro de Zaragoza, Remedios y Segovia. Dicen que decían las señoras que mencioné que cierto día llegó un arriero con su carga de oro a hospedarse. Entonces descargó el oro y se fue a dormir. Y que en esa noche el charco se inundó. O sea, se formó lo que hoy en día conocemos. O sea que el charco también negro. está lleno de oro. Sí, entonces dicen que Charco Negro, no es que don Rubén decía que ahí hay un entierro, pero que está encantado. Ah, sí, sí. Entonces se habla de una carga de oro. Y tiene lógica porque otra historia que les voy a contar es que los arrieros, Barbosa desde tiempos inmemorables ha sido un puerto seco. Entonces llegaban los arrieros de los pueblos que mencioné, descargaban el oro aquí o lo enterraban, se iban a negociarlo a Medellín y cuando ya negociaban venían por él y se lo llevaban. Ocurría muchas veces que el arriero iba, pues se enterraba el oro aquí en Barbosa, se iba para Medellín y jamás volvía. Entonces aquí en Barbosa todavía hay mucho oro enterrado precisamente por eso. Cuentan pues, entonces que el Charco Negro en la época de Cuaresma presenta los 7 colores del arco iris. Hablé con doña María Elena Toro, la esposa del administrador del Charco Negro, cuando eso había una avícola allá. Entonces me decía, yo llevo muchos años aquí, pues hay 40, y yo no he visto tal pollo ni tal gallina, pero lo que sí veo es que los Viernes Santos a las 11:30 o 12 de la noche el charco alumbra, se emerge una luz que irradia un destello brillante, dura pocos minutos y vuelve y se sumerge. Decía don Javier Jiménez que en el charco hay un animal raro porque él iba a pescar allá y tenía la costumbre de
anzuelos que parecen un clavo doblado, que son muy gruesos y muy finos. Él los dejaba con carnada y los amarraba a un palo, y al otro día iba a ver qué había pescado y encontraba los anzuelos como mochados con una cegueta. Doña María, doña Emilia y doña Chila decían que en el charco aparece una culebra con 2 cabezas. Y dicen que el charco es muy, muy rico en pescado. Y en los años 60 había un mito, y era que en los años 60 y 70, que la persona que se bañara en charco negro se llenaba de barros, de acné. Bueno, don Francisco, aprovechando toda esta multitud de historias, de mitos, de leyendas, no, invitar a toda la comunidad, a todos los oyentes a que se comuniquen con nosotros, nos cuenten si han visto o han presenciado algo así, digamos, sobrenatural, o si han vivido algo acá en el municipio respecto a lo que don Pacho ha comunicado. Recordarles que se pueden comunicar con nosotros al 406-5352, que es la línea telefónica. Y también, continuando con don Francisco, a mí me gustaría preguntarle, a ver, ¿por qué siempre como en Semana Santa o los Viernes Santos es que se dan como estos sucesos? ¿Va como muy ligado a la religión o también en qué zonas del municipio o en qué veredas? Porque sabemos que Barbosa está lleno de veredas, es donde se viven más como estos sucesos. Sí, más que todo los que tenían que ver con las rutas comerciales del entonces, ¿cierto? Lo que antiguamente llamaban la ruta del carretero, que es la carretera vieja que desemboca en el barrio Los Abuelos, por allá por Charco Negro precisamente. Todo ese morro, se dice pues que hay mucho oro enterrado. En la vereda de Vallecitos también hay mucha historia referente a eso, y acá mismo en la zona urbana, aquí era muy común, y todavía, de que se tumba una casa vieja y lo primero que encuentran es la olleta llena de morrocotas. ¿Sí? Sí, y eso ayuda a la construcción moderna. Entonces, en ese orden de ideas, yo también quiero mencionar unos personajes que eran muy característicos, y todavía hoy, en pleno siglo XXI, y con la tecnología en punta que tenemos y todo, pero no podemos olvidar las brujas. Sí, que hasta calle la bruja tenemos aquí. Exactamente, que las hay. Es una superstición muy dada en nuestro medio. Dicen que son mujeres que hacen pacto con el diablo para poder volar y hacer hechizos a la gente. Dicen que vuelan en escobas, usan un sombrero y son desgreñadas, usan batas largas y delantales encima, uñas sucias y largas, y su nariz es a veces encorvada, y su risa característica se siente muy patente en las noches oscuras. Están encaramadas en los caballetes de los entejados. Sus carcajadas son chillonas. Cuando se les ve, vuelan unas pelotas de candela anaranjadas y se echan a rodar. Dice que se cogen con sal y unos calzoncillos al revés, si es que están molestando mucho, o con alfileres clavados al revés en la tapia de la pieza, o se les tira sal al piso y ahí se les ve recogiendo la sal grano por grano. Bueno, antes de continuar, yo quiero compartirles una información muy interesante sobre nuestras aldeas, que como ustedes saben, tenemos la iniciativa de hacer como un reconocimiento a estos espacios para que conozcamos más de nuestro municipio. Sí, yo pienso que las aldeas es algo muy, muy importante acá en el municipio, entonces Lau nos tiene una información respecto a ellas. Claro que sí, la señora Beatriz Elena Rodríguez Madrid, que es la coordinadora de la aldea El Lato, que es la aldea de la que le vamos a hablar hoy, nos cuenta lo siguiente. La aldea está compuesta por 6 veredas, que son Chorro Hondo, Platanito parte alta, Platanito parte baja, El Salado, Atillo sector El 5 y Centralidad del Atillo. Ella nos cuenta que se llama Ato porque en el pasado la región
región estaba conformada por hatos, donde había asentamientos de ganado. Entonces estaba Hato Grande, que era el municipio de Bello, y Hato Pequeño, que era lo que nosotros conocemos como el Hatillo. Perdóname, hay un errorcito histórico. Hato Viejo es Bello, Hato Grande, Girardota, y Hato Chiquito, lo que es el Hatillo. Ah, qué bueno, muchas gracias por la aclaración, Don Pacho, un historiador, hombre. Ajá, bueno, entonces de ahí, de lo que nos acaba de contar Pacho, es que surge el nombre de esta aldea. Sus fiestas más importantes son las fiestas del tren y la fiesta de Santa Marta. Destacan dos lugares muy relevantes en la zona, que es la estación del tren, que sigue en pie, y la parroquia Santa Marta, que es conocida por ser como un lugar muy milagroso, entonces recibe muchas visitas. Y nos cuenta doña Beatriz que ellos resaltan el deporte y la cultura en su aldea porque son ámbitos que han tenido como mucha iniciativa. Muchas gracias a doña Beatriz por compartirnos la información de su aldea. Sí, me parece muy importante este tema, pero a mí me parece también lo de las brujas. Creo que volviendo, porque en estos días estaba en un encuentro y estábamos hablando precisamente de eso y me decían que una de las zonas acá en Barbosa, donde no sé si don Pacho me corrobore, donde más se presentaban, digamos, como estos sucesos o estas personas, era por Buga, por allá parte alta, la montañita y la playita. No sé si don Pacho está de acuerdo. Sí, también en el Morro de la Virgen. Sí, sí, que en el Morro de la Virgen. Y en Barrios de Jesús. Espero que no me metan problemas pues, con él, pero sí se han visto, porque es que yo viví muchos años en Barrios de Jesús y a mí me tocó verlas en bolas de candela. Sí, todo, que claro. Por ejemplo en Semana Santa o así, por eso le preguntaba ahorita que Semana Santa es como un punto clave para estos sucesos, que se veían, digamos, como esos tipos de aquelarres, que el fuego en el morro. Entonces es... Sí, entonces aprovecho aquí que estamos hablando de brujas porque vamos a contar la historia del Morro de la Virgen, sí. Que fue construido, pues la imagen, el pedestal que hay ahí, se fue construido en el año de 1942 en homenaje a las bodas de plata sacerdotales del padre Jesús María Arias. Esta obra la lideró el padre Juvenal Chica en 1942 y decidieron poner la imagen de la Inmaculada Concepción de María precisamente en el morro para cambiarle el nombre, porque anteriormente, antes de existir el monumento, se llamaba precisamente el Morro de las Brujas, porque ahí era donde hacían los aquelarres y de ahí del morro fue que quedó también como por onomatopeya el nombre de la calle de las Brujas, que es la calle 17 o calle Robles. Me piden por aquí, me preguntan sobre la historia de San Antonio. Claro, sí. Hubo una época en que Barbosa estaba con mucha sequía, eso fue en la década de los 50, entonces el padre Pérez incitó a que la comunidad se uniera toda en una romería para que hicieran un recorrido hacia Charco Negro con el santo patrono que es San Antonio, y entonces la gente acudió, mucha gente, y sacaron a San Antonio en las andas y se fueron por el camino viejo del Morro de la Virgen, que es por la carrera 10, por donde está la Casa de la Cultura. Subieron y cuando llegaron al morro para coger ya para Vallecitos, para llegar a Charco Negro, San Antonio se hizo pesado. Hizo pesado. El monumento. La imagen. Sí. Entonces no pudieron, y muchos hombres que iban en la procesión, en la romería, intentaron alzarlo y el hombre no se dejó. Pues la imagen se puso más pesada y fue imposible alzarla. Entonces ya por decisión del padre Pérez, entonces dijeron que no, que era mejor que se devolvieran porque San Antonio no quería. Y ya cuando dijeron que se iban a devolver, entonces la imagen se hizo livianita y la devolvieron otra vez a la parroquia, a la iglesia, al templo. Y ahí fue donde pusieron a San Antonio en el altar mayor, pero no es la imagen que conocemos hoy en día, sino que era otra, y porque era una imagen quiteña. Y surgió la convicción popular de que a San Antonio no se podía bajar del altar mayor porque Barbosa se inundaba, que porque Barbosa, un fraile que iba para Yarumal,
vio, cuando pasaba por el Alto de Matasano, vio que Barbosa naufragaba como un barquito de papel en el agua. Entonces se devolvió y habló pues con el párroco de la época y dijo que hicieran El altar. el altar y todo, porque según dicen que el charco negro se comunica subterráneamente con el charco de la Chorrera, porque en la Chorrera también sale la gallina con los pollos de oro. Ah, bueno, esta gallina Entonces, está regada por todo lado. está muy andariega. ¿Sí? ¡Ay, qué coela! Pacho, aprovechemos que hoy le estábamos haciendo el reconocimiento a la aldea del Lato y contemos alguna historia como de esa zona. De Del Latillo, de sí. Latillo. El Latillo tiene su propio, una leyenda. En la década de 40, más o menos, empezamos que antiguamente en la iglesia no aceptaban sacerdotes negros. No, eso no se podía. Entonces, un muchacho que vivía en Medellín, creo que era en Castilla, su familia se vino a vivir a Latillo procurando mejor bienestar para la familia. Entonces había un muchacho que estaba estudiando en el seminario y cuando le faltaban 8 días para ordenarse como sacerdote, Monseñor Manuel José Caicedo le dijo: ¿y quién le dijo a usted que un gallinazo comía alpiste? Usted no puede ser sacerdote. Entonces le mató la ilusión de ser sacerdote. El muchacho, muy acongojado, se vino para Latillo y se le veía en las tardes vestido con su sotana negra leyendo la Biblia por la carrilera. Una vez estaba tan ensimismado en su lectura que no escuchó el tren y el tren le mochó la cabeza. Entonces dicen, esta historia me la contaba Herminia Vanegas y Margarita Vanegas del corregimiento de Latillo, que en las noches oscuras debajo del puente principal se ve una figura vestida de sotana, sin cabeza, con una Biblia en la mano. Entonces a este espanto lo denominaron el seminarista del tren. El seminarista del tren, ve, tiene un nombre Muy interesante. Y por acá yo sé que tú conoces una historia que se llama La Cueva del Encanto, que también es por esa zona. Contanos un poquito. Claro, tuve la oportunidad de entrevistar a doña Clarisa Agudelo en su propia casa. Tenía 96 años en ese tiempo. Me contaba la historia de que ahí en la vereda existe la Cueva del Encanto, que es una cueva que en tiempos de Cuaresma sale una música muy bonita y quien la escucha empieza a bailar y se le pasa el tiempo. Contaba una señora Santos, la esposa de don Miguel Cadavid, que ella fue por leña y a las 7 de la mañana y nunca llegó, y la encontraron descalza bailando al pie de la cueva a las 5 de la tarde. Y contaba doña Santos que de la cueva salían sapos, culebras y marranitos de oro, que ella tuvo la oportunidad de coger uno, pero se le zapó un marrano de oro. Dicen que la cueva un marrano de oro, ¿se imagina eso? Y que la cueva tiene muchos compartimientos por el interior. Hay toda una novela que se llama Se los tragó la tierra, de un autor atillano, precisamente don Manuel José Granda y Sasa, que nos narra con lujos y detalles cómo es la cueva por dentro. Es la historia de Sebastián y Agripina, que tuvieron quíntuples y los quíntuples se perdieron y fue toda una odisea, y la comitiva que les ayudaba entonces, unos decidieron salirse a los 3 días porque ya el fiambre que llevaban era agua y panela, no llevaban nada más. Cuando vieron un boquete, entonces mucha parte de la comitiva quiso abandonarlos y se salió por ese boquete, y cuentan que cuando salieron vieron auyamas sembradas, y en el Latillo pues no es como muy común. Preguntaron los que recién salían de la cueva, y que un labrador que estaba por ahí cerquita dijo que no, que es que estaban en los terrenos de la Concha. Siguieron, y por allá más adelante el resto de la comitiva decidió abandonarlos también, vieron otro boquete y salieron, y
Cuando preguntaron con dónde estaban, un habitante del lugar le dijo que estaban en Santo Domingo. Agripina, que llamaba, le decían Gripita porque tenía rinitis, entonces siguieron buscando y encontraron los niños al pie de una quebrada subterránea que según don Manuel José Granda y Sasa existe allá, donde encontraron a los niños jugando con muchos objetos de oro, que bandejas, platos, jarras, cucharas y todo eso. Y entonces, como yendo un poquitico más allá, en el Hatillo existía don Casimiro Ochoa, que era un brujo, y entonces todo lo almacenaba en ese lugar. Y don Manuel José dice pues que Agripina siempre logró coger algunas cositas para poder salirse de la cueva. Según don Manuel Granda y Sasa, esta historia ocurrió en el año de 1926, cuando el Hatillo todavía era vereda, porque así empieza la novela. En la vereda El Hatillo, en el año 1926 ocurrió esta historia y empieza a contarla. Bueno, don Francisco, y ya para ir como terminando, ¿usted cuál es como, no sé, el consejo o la reflexión que nos deja para seguir apropiándonos de estas vivencias, de estos relatos? A ver, que estas historias apasionan y transportan a tiempos pasados, a lo que ustedes evocaban ahora en una sala, en un patio, uno sentado en el suelo, una matrona o un señor de edad contando todo esto al son de un chocolate caliente, con pan de queso, panes. Todo eso es un legado que estamos perdiendo día a día. Hemos tratado pues desde la Casa de la Cultura y con la Alcaldía de Barbosa, por medio de la tertulia Vení Contame, porque vos también contás, tratar de recoger todas estas historias, no solamente de mitos y leyendas, sino de muchos temas más, que la gente todavía pues la reclama, la siente propia y todo eso, pero por cuestiones administrativas no se ha podido, no echémosle culpa a nadie, sino que simple y llanamente no se ha podido. Esperemos a ver, llega un nuevo año y con las nuevas expectativas. Esto es una parte fundamental de la tradición oral que mencionabas, Laura, que forma parte de ese legado cultural que tienen todos los pueblos, y Barbosa sí que lo tiene. Sí, es muy bonito. Bueno, ya saben, a escuchar a los abuelos, a guardar esas historias, no dejar que se nos pierdan todos esos datos y ese conocimiento maravilloso que hace parte de la identidad de nuestro municipio. Y lastimosamente pues se nos va agotando el tiempo, quedan un montón de historias por contar. Entonces, no, agradecimientos. No, pero eso sí, antes de irnos, también invitarlos porque como nuestro programa ha tenido mucha acogida, gracias a ustedes, a los oyentes, obviamente el próximo sábado vamos a tener otro programa extra para que ustedes estén muy conectados con nosotros. Va a ser un súper programa, entonces para que sigan ahí en sintonía, escuchándonos, aprendiendo de lo que somos y de lo que tenemos. Y no, pues agradecerles. ¿A qué horas? A las 11 de la mañana el sábado, para que estén muy conectados con Culturalmente Hablando en Barbosa, así somos. Agradecerles por la sintonía del día de hoy, por escucharnos y por estar siempre pendientes. muchísimas gracias a todos nuestros oyentes, muchísimas gracias a Pacho por acompañarnos y compartirnos todas esas historias maravillosas, muchas gracias a nuestro equipo de trabajo y los esperamos bien puntuales el próximo sábado. Les traemos sorpresas muy lindas de nuestro municipio. Y recuerden llamar y dejar sus daticos para que participen de la sorpresa que tendremos al final del programa. Muchísimas gracias a todos. Mi nombre es Laura Mesa. Chao, chao. Sí. Chao. Unidos. Gobernación de Antioquia.